Pues vamos a comenzar la clase y recordarán que tenemos pendiente ver la segunda parte del profeta Jeremías. Sí, Ok. Entonces, hoy quiero hablar especialmente de los sufrimientos que padeció el profeta en carne propia y ya después también hablaremos acerca de una profecía muy, muy especial de Jeremías que dio de alguna manera lugar o fue una pieza importante para el surgimiento de la doctrina del Nuevo Testamento. Pero Ok. vamos a empezar entonces por lo primero. ¿Qué es lo que han leído o lo que ustedes saben del drama del profeta, de las experiencias que él vivió, que los sufrimientos tal vez que pasó? ¿Qué recuerdan o qué saben sobre eso de Jeremías? Una de las cosas que el mismo libro del profeta Jeremías menciona es de que Dios lo llama, pero nadie le iba a hacer caso, ¿no? O sea, a pesar de que él iba a profetizar, él sabía que ya Dios le había dicho que aunque él estuviera profetizando, nadie le iba a hacer caso. Y bueno, tal vez es una constante, ¿no? En el sentido de que Dios te llama, pero de repente sabes que no te van a hacer caso, sin embargo, tiene uno que obedecer, ¿no? La voluntad de Dios en ese sentido. Tal vez es uno de de las partes más sufridas por el mismo profeta. yo me acuerdo Ok. también de cuando comentábamos que era como un profeta incomprendido, porque Dios le da un mensaje, no es un mensaje a lo mejor muy, bueno, no adecuado, no es como ellos lo quisieran oír, ¿no? De que todo iba a salir bien, sino que si no se arrepentían iban a ser, llevados cautivos y se cumple. Entonces le toca ver. Bueno, yo creo que a todo profeta le ha de gustar ver el cumplimiento de la profecía, pero a la vez, en este caso, pues traía sufrimiento, porque el pueblo estaba muy triste y lo consideraban como un traidor a la patria, porque él les decía que se sometieran al rey de Babilonia y no lo querían hacer. Entonces, me imagino que eso causaba pues tristeza y frustración, porque pues no era un traidor, estaba dando un mensaje que Dios le estaba dando. Y luego, posteriormente, pues sí lo trata mal los reyes, no me acuerdo específicamente quién era. Lo tratan muy mal a él por estar profetizando, no le hacen caso, lo persiguen y bueno, finalmente recuerdo que él se va con los cautivos a Babilonia, aunque no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaron los gobernantes. Hay un periodo en el que va con el pueblo de Babilonia y bueno, y finalmente muere, ¿no? No me acuerdo cómo murió. Uno de los sufrimientos también es que lo encarcelan o lo meten como en un pozo y luego lo vuelven a sacar y lo vuelven a meter, ¿no? O sea, también sufrió ese tipo de situaciones, ¿no? Pero era por la profecía, porque no estaban, los que escuchaban la profecía, aún no estaban de acuerdo con lo que él decía, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, Y, pues sí, sí han mencionado algunos datos importantes de la vida de Jeremías, de sus experiencias y sufrimientos. Entonces, vamos a ver, voy a poner la presentación para ir viendo algunos puntos sí, importantes. gracias. Bueno, entonces, tenemos aquí, como bien lo mencionaban, a este profeta que bien podríamos llamar incomprendido. Entonces, Ujú. tenemos aquí enumerado algunos de estos detalles de su vida. Y vamos a empezar por del capítulo 9, versículos 1 al 4, donde dice que Jeremías lloraba al ver el pecado de su pueblo y la muerte que vendría. Esa es una de las razones, recordemos, o digamos que es la principal razón por la cual a este profeta también se le ha dado el título del profeta llorón, ¿verdad? Sí, Entonces, hay otros pasajes bíblicos, aquí los puse entre paréntesis, que después pueden ustedes revisar,
en donde también se habla de esta experiencia, de cuánto él sufría, lloraba, se lamentaba por esas visiones y esas profecías tan duras que él recibía de parte de Dios. Y aquí tengo este pasaje en la Biblia, Dios habla hoy, entonces lo voy a leer aquí. Dice, ojalá fueran mis ojos como un manantial, como un torrente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el desierto un lugar donde vivir, para irme lejos de mi pueblo, porque todos han sido infieles, son una partida de traidores. En el país reina la mentira, no la verdad. Han ido de mal en peor. Hay que desconfiar hasta del amigo. Ni siquiera en el hermano se puede confiar, pues los hermanos se engañan entre sí y los amigos se calumnian unos a otros. Y ahí es el fin de la cita. ¿Qué les parece esto que dice Jeremías? Pues una penuria, ¿no? O sea, hasta en el sentido de la desconfianza con todas las personas, aún sus amigos o sus familiares. Yo creo que Jeremías estaba sufriendo realmente al ver a su pueblo perecer, a ver a su pueblo sufrir. Y pues sí, a los profetas también les toca ver eso, que el pueblo sufre y uno sufre con ellos. Yo creo que eso también es importante. Sí, sí, y me conmueven mucho esas expresiones donde dice, ojalá fueran mis ojos como un manantial, como un torrente de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo. O sea, ante Sí, esas visiones tan terribles, catastróficas que tenía el profeta, pues era obvio que él pues se anegaba en lágrimas, ¿no? sí, Lloraba, le dolía ver lo que estaba pasando y lo que iba a sí, pasar, más aún con el pueblo, ¿no? sí, Entonces, repito, es un profeta que predicaba, daba sus augurios, sus profecías, sus vaticinios, pues así, ahogado en lágrimas, ¿no? Llorando porque pues esto era algo que le iba a pasar no a un pueblo desconocido, lejano, sino a su propio a pueblo, su a su pueblo. familia, ¿no? A su nación. Sí, Entonces, pues lógico es que esto lo conmovía hasta las lágrimas, ¿no? Y de ahí que sí, se le ha llamado el profeta llorón. Pero bueno, vamos a seguir aquí en capítulo 16, versículo 2. Se nos da un dato también muy interesante y es que Jeremías renunció al matrimonio y a tener hijos. Fíjese, Dios mismo le dijo que no debía tomar para él una pareja ni tampoco tener hijos. Entonces, pues ya podemos imaginar también, ¿no? Este sentimiento, esta experiencia de renuncia, ¿no? A llevar una vida como la mayoría de las personas y dedicar sí, todos sus esfuerzos, toda su vida, sus años de aún de juventud, a, pues a predicar la palabra de Dios. Pero miren sí, cómo se va combinando con estos otros, estas otras experiencias. Por ejemplo, en 11:21 se menciona que sus paisanos intentaron matarlo. Luego en 12:6 se dice que aún su familia lo traicionó. Después en el capítulo 15, versículos 10 al 11, dice que todos lo maldecían. En 22 dice incluso que un sacerdote golpeó a Jeremías y lo apresó. Entonces vean cuánto rechazo, ¿no? Él que estaba sí, dedicando toda su vida, su esfuerzo, aún su talento a llevar la palabra de Dios. Sin embargo, era rechazado, repudiado aún hasta por su propia familia, por sus paisanos, que no solamente le deseaban el mal, sino que aún atentaban contra su vida, que lo maldecían, que lo golpeaban y aún lo apresaron, ¿no? Entonces, ante todo este sufrimiento, pues no nos extraña que ahí en el capítulo 20 versículos 7 y 9 encontramos que ujú, Jeremías quiso renunciar a su ministerio, pero no pudo. Y miren, aquí lo vamos a leer. Este,
A ver, hermano Lucio, si me ayuda con Sí, gracias. este pasaje. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Actualmente me insultan y me Continuo. hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre. Entonces tu palabra en mi interior se convertirá en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Ok, gracias. Bueno, esta es en la versión Dios habla hoy, que es un poco diferente a la Reina Valera, que es donde estamos acostumbrados a leerlo. Ajá. Precisamente en Reina Valera, en lugar de tú me engañaste, dice tú me sedujiste. Me Me sedujiste. sedujiste y Sí. fui seducido. Entonces se puede traducir de las dos formas y es una manera en que el profeta lo que está diciendo es, bueno, me llamaste sin que yo supiera, ¿verdad? A todo lo que me iba a enfrentar, sin tener, digamos, los pormenores o los detalles de esta adversidad, de estas tribulaciones que iba yo a pasar. Por eso el profeta lo expresa de esa manera, como si él se hubiera sentido engañado, ¿no? Algo así. Pero no es más que eso, ¿no? El decir que él no sabía a todas estas adversidades que se iba a enfrentar, ¿no? De esto de que ya hemos hablado, ¿no? El rechazo de su pueblo, Sí. de su familia, los ataques, los daños tanto verbales, morales, físicos que le estaban haciendo. Entonces llegó un momento en el que dice aquí, no pensaré más en el Señor y no volveré más a hablar en su nombre. Pero dice que Sí. entonces la palabra de Dios dice, en mi Como un interior se fuego. convierte en un fuego que devora, que me Ujú. cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Pero no puedo. ¿Qué les parece? Ay, qué No, padre. yo creo que una experiencia muy fuerte por parte del profeta en el sentido de lo que estaba sufriendo, ¿no? Y las cosas a las cuales Dios lo llevó a sentir, el rechazo, toda la situación que él vivió, pero sobre todo tal vez el momento en el decirle, Señor, o sea, de plano renuncio, ¿no? A este trabajo y aún con la sola palabra de Dios, o sea, él sentía la presencia de Dios tan fuerte que aunque quería no podía hacerlo, ¿no? Porque era más fuerte la voluntad de Dios en él o la presencia de Dios en él que el deseo del mismo de renunciar, Sí, sí, yo creo que era el Espíritu Santo, ¿no? Queriendo que él ¿no? Pues sí. siguiera dando el mensaje, porque pues era para el bien del pueblo finalmente. Ujú. Pero bueno, Y cómo ven, puede uno, cuando se dedica precisamente a predicar la palabra de Dios y todo, ¿no es cierto que en algún momento nos podríamos sentir identificados con Jeremías? ¿O cómo ven? Sí, sí, yo creo que sí. sí, sí ha pasado, ¿no? Que cuando les dice uno a la gente y no quieren oír, pues te enoja, en un momento dado te enoja y dices, no, no vuelvo a decirles nada. Y Ujú. sin embargo, Dios te vuelve a hablar para que les hables y oh, pues ya lo vuelves a hacer, pero así como que sí, te llega a pasar que llega un momento que ya no quieres hacerlo. Sin Sí. embargo, el Señor, pues, es el que finalmente manda. Ok. Fíjese que hace ya algunos años, eh, pues estábamos saliendo del catolicismo y prácticamente en algún momento empezamos. No sabíamos por dónde involucrarnos en la obra de Dios. Y yo recuerdo en algún momento decirle al Señor, Señor, pues yo ya no quiero, ¿no? O sea, con todo lo que nos ha pasado, lo que hemos sufrido, con la gente que nos da la vuelta, que hablan de nosotros, aún en la Iglesia Católica, en las misas hablaban de nosotros, y pues aunque no lo sabíamos directamente, pero sabíamos que sucedía porque había gente que nos decía, y yo le decía a Dios, Señor, pues es que no es válido, ¿no? Que estando buscándote y queriendo hacer las cosas que tú nos pides, la gente nos rechaza, ¿no? Entonces, pero llegó un momento en que yo diciéndole al Señor eso, a los 5 minutos, ¿no? Yo caigo llorando al Señor y pidiéndole perdón y le decía, Señor, pues perdóname porque tal vez
me estoy dejando llevar por mis emociones, pero no por tu voluntad. Y la verdad que se siente algo diferente porque viene la llenura del Espíritu Santo y a uno lo fortalece para continuar, para seguir adelante. Sí, sí es cierto, hermano. Sí, como les decía, yo creo que en algún momento, pues todos, ¿no? Los que se dedican al servicio de Dios y que hemos renunciado a muchas cosas, o en su momento renunciamos a muchas, tal vez, aspiraciones, deseos, planes, proyectos propios, eh, y que entrega uno su vida en cuerpo y alma a servir, a comunicar la palabra de Dios, y que muchas veces la gente pues es ingrata, por decirlo menos, ¿no? Porque muchas veces Sí, es calumnia, es rechazo, es encono, es decir, muchas cosas que pues sí, si uno no está tomado de la mano de Dios, pues puede llevar a la amargura, ¿no? A sí, esa tristeza o depresión, ¿no? Entonces, ya estamos viendo aquí que aún los grandes hombres de Dios pasaron les por pasa. experiencias, pues de ese tipo, ¿no? Dolorosas, digamos. Sí, Sí. Entonces, vamos a ver aquí, otros detalles también en la vida del profeta. En capítulo 20, versículos 14 al 18, tenemos incluso que Jeremías, fíjense, lamentó Ay, su qué bárbaro. nacimiento sí. y quiso ser un abortivo. Esto me sorprendió mucho y por eso quiero aquí leerlo. Aquí lo tengo también en la versión de Dios habla hoy. Fíjense lo que dice Jeremías, y aquí lo cito, dice, maldito el día en que nací, que el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el que alegró a mi padre con la noticia de que un hijo varón le había nacido. Que ese hombre sea como las ciudades que Dios destruye para siempre. Que oiga de mañana gritos de dolor y alarma de guerra a mediodía, pues Dios no me hizo morir en el seno de mi madre. Así ella hubiera sido mi sepulcro y yo nunca habría nacido. ¿Por qué salí del vientre solo para ver dolor y penas y para terminar mi vida cubierto de vergüenza? Fin de la cita. ¿Cómo ven? No, pues muy, muy, muy tremendo, ¿no? Su dolor, su situación. Ah, no. Al desear o al decir que no querían hacer, ¿para qué, no? Fíjense que Sí, si yo no creo que estuviera ahí sí. en la Biblia, si no supiéramos que lo escribió un profeta, diríamos, oye, ¿qué onda con esa persona, no? Qué Está deprimida, qué todo negativa, ¿no? deprimido. Sí, sí, pensaríamos eso. Pero ahí está, o sea, es una prueba de que, es que miren, muchas veces los cristianos, los creyentes, cuando llegan a tener este tipo de pensamientos, se sienten muy condenados porque dicen, ay, ¿cómo yo puedo sentirme así si yo soy hijo de Sí, Dios, si yo soy un creyente? ¿Cómo puedo estar sí. pensando, verdad, En mal de eso. la vida o de haber nacido y cosas así? Bueno, aquí nos está poniendo la muestra Jeremías de que todos estos hombres, aún con toda su fe, como siervos de Dios, llegaron también a sentirse deprimidos, vamos a decirlo así claramente, ¿no? Cayeron en Sí, algún momento en un pozo de depresión, pero ya vamos a ver que de ahí salieron, de ahí fueron restaurados. Entonces, estas experiencias, lejos de que nos hagan desconfiar de la fe o de la Biblia, al contrario, nos deben fortalecer y darnos cuenta que aún los hombres de Dios pueden tener este tipo de sentimientos, de sufrimientos espirituales, de depresiones, pero aún de ahí Dios nos puede levantar, ¿no? Dios nos puede sacar y Sí, nos puede restaurar completamente, ¿no? Que es lo que vamos a ver precisamente en Jeremías. Pero miren, hay más que aquí también quiero seguir leyendo. En 25:3 dice que fue un fracaso como evangelista. Fíjense, nadie se convirtió. ¿Qué tal, eh? ay, no, sí, sí. Porque muchas veces nosotros también nos podemos sentir desanimados, ¿no? Y decimos, oye, pues tantos años dedicado a predicar y todo, y nadie se convierte. Bueno, Jeremías, imagínate, podría ser ese ejemplo, ¿no? De alguien que casi fueron más de 50 años, o sea, predicando y nadie le Y hizo caso, nada. nadie se convirtió. De acuerdo a los estándares modernos, cualquiera podría decir, no, pues fue un fracasado, ¿no? Porque no llenaba los estadios, no ah, llenaba No las era ni iglesias, ¿no? cristiano, ¿no? oh, no Pero era su estamos viendo llamado. que fue un gigante, ¿no? De la fe. A lo Perdón, no la mejor hasta escuché, hermano. pensaban
que no era su llamado o algo así, pero pues no, realmente el Señor lo llamó. A mí, Exactamente. a mí me llama la atención en la cita que leyó usted antes de Jeremías 20 del 7 al 9 donde dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. O sea, ahí está así como eh, reconociendo que él ya no quería, o sea, como triste, pero más adelante, en el versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perfecta confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. O sea, como que primero está deprimido y de pronto vuelve a mirar al Señor y otra vez, ¿no? Entonces como que tiene ese tipo de emociones este profeta. De pronto está arriba y de pronto está abajo, como nosotros a veces estamos. Bueno, yo personalmente sí reconozco que a veces así me pasa. Sí, sí, y ese versículo que acaba de citar a mí me gusta mucho. De hecho, más adelante vamos a ver, hablar de esta restauración del profeta, pero ya que lo citó, es un versículo maravilloso ese que dice que Dios está conmigo como poderoso gigante, ¿no? Entonces, Sí, es como ir de un extremo a otro, ¿no? De estar hundido, sí, de sentirse en un pozo de tristeza, de dolor, de depresión, y de ahí ser elevado, sí, ¿no? A las alturas de ese gigante que es Dios, ¿no? De ese Dios así es. omnipotente, de ese Dios altísimo, ¿no? Que nos lleva precisamente a vivir en esas alturas espirituales. Entonces, sí, gracias por ese detalle. Bueno, siguiendo aquí con esta lista de sufrimientos, en el capítulo 26 se nos dice que fue encarcelado y amenazado de muerte. Lo que usted decía, ¿no? De que lo metían a la cárcel, lo sacaban, lo volvían a meter. Sí, es cierto. Sí, ¿no? En el capítulo 28 se menciona que Jeremías fue atacado por el falso profeta Hananías. Entonces, también ahí Ah, vemos sí, cómo chocaba cierto. no solo con los sacerdotes, con los reyes, sino también con otros profetas, ¿no? Que supuestamente hablaban en nombre de Dios. Aquí en el capítulo 36 se dice que el libro de Jeremías fue quemado por el rey. O Ah, sea, cuando el sí, rey escuchó sí, las palabras del libro que había escrito Jeremías, lo arrojó al fuego, ¿no? sí. El libro. Entonces, otra muestra de aparente fracaso, ¿no? Porque imagínense que ustedes publican un libro, ¿no? Cualquiera de nosotros, tal vez con la Y lo ilusión, queman. ay, pude escribir mi primer libro, ¿no? Y en tu presentación, en lugar de reconocerlo, ¿no? De apreciarlo, lo arrojan al fuego, Lo ¿no? queman. Entonces, Sí. no, algo terrible, ¿no? Lo que vivió el profeta. En capítulo 37 se dice que Jeremías fue acusado de traicionero y vendepatria. Ujú. Justamente lo que decía usted, ¿verdad? Que cuando Sí. él estaba diciendo que, pues, que se sometieran al imperio babilónico, pues le Babilonia. dijeron, ¿verdad? Tú eres un traicionero, te estás pasando con los enemigos, ¿no? Y no es que él fuera un vendepatria, lo que pasa es que él quería evitar el sufrimiento a su pueblo, sabía que si se resistían los iban a aplastar, los iban a Sí. destruir, iba a haber miles de muertos, entonces él decía mejor, pues hay que someternos, ¿no? Al yugo babilónico y al Ujú. menos así vamos a salvar la vida, pero no lo escuchaban, ¿no? Lo consideraban un traicionero. Sí. Acto seguido, ahí mismo el capítulo 37 nos dice que fue encerrado en un calabozo. Después en el 38 dice que lo echaron en una cisterna con lodo y prácticamente ahí ya lo iban a dejar morir. Me recordó un poco a José, Sí. José el soñador allá en el libro de Génesis, cuando también sus hermanos lo arrojan en un pozo. Y así como José fue liberado, también aquí él fue liberado y también por extranjeros, porque después léanlo ahí en el capítulo 38, está muy bonito este relato. Ujú. Es un etíope el que lo saca de ahí, ¿no? Y ya lo mantienen Ah, sí. entonces en prisión, pero ya no en ese pozo. Y bueno, al final el capítulo 43 nos dice que Jeremías terminó sus días desterrado en Egipto. O sea, en realidad él no se fue con el pueblo a Ay, no, Babilonia. yo pensé que sí. Uno podría No, pensar eso porque la Ujú. mayoría de los judíos fueron Pensé llevados sí. cautivos hacia Babilonia, pero a él se le permitió quedarse en Judá y después de ahí fueron llevados hacia Egipto, donde Ujú. algunos piensan, según una tradición, piensan que en Egipto fue
fue asesinado a pedradas, ¿no? Pero eso es una leyenda que ya no da ese dato la Ah, Biblia, sí, pero algunos sí, sí, piensan que sí. murió apedreado en Egipto. Entonces, Sí lo bueno, miren, leí, perdón. perdón, lo leí en una biografía eso, que había sido muerto apedreado. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Pero bueno, a él ya no le investigué, nada más me quedé con eso. Sí, y no sé si cuando ustedes ven esto, porque yo cuando lo empecé a leer, pues noté como ciertos paralelos también con la vida de Cristo, ¿no? Porque, digo, no en todo, pero sí en algunas cosas, por ejemplo, en que pues también Jesús renunció, digamos, a formar una familia, ¿no? Él se mantuvo también soltero siempre, fue llamado Ujú, por Dios también, así de una manera extraordinaria, y pues también cuando predicó fue rechazado, ¿no? En algunos ujú. momentos hasta por sus propios parientes. Sí, Eh, como él. Sí, fue golpeado también como Jeremías, ¿no? Sí, experimentó el profundo dolor y la tristeza de ser rechazado por su pueblo, ¿no? Cuando nos dice que en el Sí, Getsemaní, lloró y sudó gotas de sangre. En algún sí. momento de su vida fue llevado a Egipto también, aunque en el caso de Jesús fue de niño, ¿no? De recién nacido. Acá con Jeremías es al final de su vida. Pero, en fin, o sea, sí en ciertos detalles hay como que una semejanza, ¿no? Similitud. Un paralelo con Jesús, que al Ujú. final, pues, de cuentas también Jesús fue un profeta incomprendido, ¿no? Rechazado Sí, por sí, su sí, sí. pueblo, ¿no? Sí. Ahora, Sí, es cierto. miren, yo quiero agregar aquí tres cuestionamientos de Jeremías, o sea, tres, digamos, preguntas, interrogantes que él hace y me parecieron muy importantes. Pues hace muchas preguntas, ¿no? Jeremías, pero aquí Jeremías. seleccioné estas tres. La primera la tenemos en el capítulo 12, versículos 1 al 2, donde el profeta pregunta, ¿por qué Dios permite que los malos prosperen? Y díganme ustedes si no es una pregunta que tal vez muchas Mm. veces nos hemos hecho también Sí. en algún momento, ¿no? Cuando tal Sí. vez vemos nuestras limitaciones y vemos cómo otras personas que no conocen o no buscan a Dios, pues aparentemente les va muy bien, ¿no? Por lo menos en lo económico, en lo material. Y pues a veces no podemos negar que surge esa interrogante, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esas personas pues que se portan mal, que no buscan a Dios, que hacen muchas cosas, ¿no? Las que dañan a otros, o A sea, otros. por qué prospera, ¿no? Y uno que de alguna manera, pues trata de portarse bien, de seguir a Dios, pues muchas veces está en uno en ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues la respuesta que Dios le da al profeta, estoy resumiendo nada más, es que pues Dios los arrancará si no se arrepiente, ¿no? Como que en su paciencia Dios permite que los malos en apariencia prosperen, pero si no se arrepienten pues se van a encontrar con el juicio de Dios. Sí, No sí. sé qué opinan de esta cuestión. Sí, a mí en alguna ocasión me pasó que yo sí decía, ¿por qué prosperan ellos que son tan malos y todo? ¿Y por qué nosotros que estamos buscando a Dios, no? Y así varias veces ya Dios me mostró una respuesta y me decía precisamente eso, que al camino de los malos aparentemente todo les va bien, pero que finalmente el camino que sigue no es el de él y que entonces pues no es un buen camino, entonces ya como que uno lo va entendiendo, ¿no? Pero sí, sí, a veces cuesta trabajo hasta que el Señor ya te lo muestra. Y sí, así pasa, ya te das cuenta, cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, ya ves por qué prosperan, prosperan, y bueno, pues ya sabes que tienen que buscar al Señor, que si no van a encontrarse con Él finalmente. Sí, Yo he visto gente que prospera y se siente muy segura, se siente muy feliz, aún, no sé, arrogantes, ¿no? Ajá, sí. En algún momento. Pero cuando les viene la desgracia, híjole, se caen, o sea, sufren, pero y no se pueden levantar, tampoco pueden escuchar a veces por su misma situación, ¿no? O sea, porque dependen mucho de su prosperidad Mm, y cuando viene esa desgracia,
aunque uno les hable del Señor, a veces no se arrepienten tampoco y no lo consideran, sino que ven a su prosperidad, a su dinero, sus bienes como lo máximo y cuando lo pierden o cuando pasan por esas cosas, terminan mal, terminan peor que uno, ¿no? A eso. Ujú. Sí, así es. Y bueno, yo no quiero decir que esta sea la única respuesta que encontramos en la Biblia para esa pregunta. Claro, En realidad hay Sí, otras. claro. Esta es la que, digamos, la que tenemos ahí en Jeremías. Pero ujú, también, sobre todo ya en el Nuevo Testamento y en la enseñanza de Jesús, también debemos entender que, pues, la prosperidad no se mide tampoco por las cosas materiales, ¿no? Que uno tiene. Porque muchas así es, personas pueden tener una abundancia de bienes, pero pueden estar muy, pobres en lo espiritual. así es. Entonces, por el contrario, habrá personas que viven digamos, con lo más necesario, de manera sencilla, austera, pero Sí, tienen gran riqueza espiritual, ¿no? Y pues el hecho de tener salud, de tener a su familia, de tener paz, pues ujú, eso vale más que cualquier otra posesión material, ¿no? Jesús mismo dijo que la vida del hombre no consiste en las cosas o en los en bienes el tener. materiales que posee, ¿no? Sino en Sí, buscar lo espiritual, el la reino de voluntad. Dios, ¿verdad? Y su justicia, dijo Jesús, y todo lo demás, lo que necesites, pues te va a ser añadido, ¿no? También lo dijo el maestro. O también Entonces, cuando entiendes que tu misión en la vida no es tanto el buscar tener, sino ujú, que tu misión en la vida es servirle a Él y conocerle. Entonces, cuando entiendes eso, ya no te angustias, ya no te preocupas, porque dices, finalmente mi misión no es esa, yo no vine a este mundo a eso, yo vine a servir al Señor. Entonces ya dejas de preocuparte porque otros tengan y porque tú no tienes, ya eso es secundario, ¿no? sí, así es. Ahora miren, una segunda cuestión que quise aquí seleccionar fue la que está en 14:19, que es por qué el pueblo de Dios sufre. O sea, él veía a su propio pueblo, ¿no? Sufriendo y lo que se avecinaba. Entonces, pues él era un interrogante que hacía, ¿por qué, no? Dios, si somos tu pueblo, ¿por qué sufrimos? Y bueno, la respuesta que va a encontrar es que Dios trata con su pueblo. Está Sí, tratando con su pueblo, lo está reprendiendo por muchos pecados que ha cometido, pero no es el acto final, ¿no? De Dios, o sea, no es la palabra última de parte de Dios, sino que después los restaurará, ¿no? Hay muchas promesas ahí y profecías donde dice que Dios va a restaurar a su pueblo, que no lo ha olvidado, ¿no? Y en otras partes, recordaba yo por ahí, me parece que es en Proverbios, donde dice que Dios al que ama castiga, ¿no? Es decir, trata. Yo sé que a muchas personas no les gusta usar la palabra castigo, ¿no? Y menos asociarla con Dios, y dicen Dios no castiga. Bueno, pues si no les gusta la palabra, pues entonces Dios reprende, Dios trata, Dios disciplina, ¿no? corrige. Ujú. Pero al contrario, deberíamos de considerar qué bueno que Dios trate conmigo o que me discipline, porque quiere decir que todavía se ocupa de mí, que todavía le Claro, importo, ¿no? Si no le importara, pues ya simplemente me deja al te olvido, ¿no? dejaba. Entonces me Sí, abandona. Entonces el hecho de que Dios trate con su pueblo es con el propósito después de restaurarlo, ¿no? Ok. sí, de acuerdo. Y después tenemos ahí la tercera interrogante en 15 y 18, que ahora es personal, ¿no? Es casi la misma pregunta de arriba, pero ahora a título personal. ¿Por qué sufro, no? Se pregunta el profeta. ¿Por qué mi dolor no termina? Y que esa es la pregunta que también nos podemos en algún momento hacer muchos de nosotros, ¿no? Y ahí la respuesta Sí, que Dios le da justamente es, yo estoy contigo para salvarte, ¿no? Después léanlo ahí en el mismo capítulo 15, versículos 19 al 21, porque son muy hermosas estas palabras, ¿no? Cómo Dios le da todo el respaldo y le dice, no te he abandonado, ¿no? Estoy contigo para salvarte. Y esto me recuerda también la historia de José, porque si vemos la vida de José, también tuvo muchas adversidades, ¿no? Primero lo Sí, quieren matar, luego se va para Egipto, se lo llevan cautivo, después ya consigue trabajo y ahí le levantan un falso, ¿no? Una acusación falsa, lo difaman de querer abusar de la mujer de su patrón, lo meten a la ujú. cárcel, o sea, una serie de cosas que si tuviéramos esa historia fuera de la Biblia diríamos, pobre cuate, ¿no? Qué mala suerte tenía, o ¿Qué sea, le pasa? una tras otra, ¿no? Iba a parecer que fuera de mal en peor. Pero la Biblia en el relato de José se encarga una y otra vez de decirnos
pero el Señor estaba con él. Entonces, Dios no lo había abandonado. Era un trato que estaba teniendo con José, porque después lo iba a ensalzar, ¿no? Lo iba a poner en alto. Y ya conocemos la Sí, historia de José, cómo después llegó a ser incluso el primer ministro de todo el imperio egipcio, ¿no? Egipto. Entonces, Ujú. esto cabe recordarlo, porque muchas veces uno puede pensar ante las adversidades que Dios ya se olvidó de nosotros, que Dios ya nos abandonó, pero no es así. Dios está con nosotros como poderoso gigante y Él está para respaldarnos, para cuidarnos, para sacarnos adelante, ¿no? Entonces, esto Sí, es así algo que es. debemos una y otra vez recordar. ¿Cómo ven? Amén. Sí, de acuerdo. Sí nos ha pasado que en algún momento hemos pensado, ya no, el Señor ya no se ocupa de mí, ya no le intereso, pero no, Él está ahí. En esos momentos creo que es cuando más. Sí, así es. Sí, vamos a pasar ahora a algo que me parece también muy importante y que es ver, bueno, recordar primero esta frase, ¿no? Que leíamos en la sesión anterior. Sí. Entonces, es esta cita de este escritor francés, Ernest Renan, que dijo, hablando de Jeremías, sin este ser extraordinario, la historia religiosa de la humanidad habría seguido otro curso. No habría habido cristianismo. Fíjese qué tremenda esta frase. De repente tal vez alguien pueda decir, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué se le atribuye tanta importancia a Jeremías al grado de decir que si no hubiera sido por él no habría habido cristianismo? Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Saben la respuesta? Bueno, algo más o menos. Yo recuerdo que en uno de los capítulos él habla de que Dios iba a escribir en nuestro corazón su palabra y que nosotros íbamos a poder obedecerla y además de ello, que ya no íbamos a tener necesidad de enseñarnos unos a otros, sino que pues que su espíritu iba a morar en nosotros. No lo dice con esas palabras, pero eso. Entonces esa es una de las partes fundamentales del cristianismo, ¿no? Que no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestros méritos, sino porque el Señor lo permite en nosotros, nos da de su espíritu y podemos hacerlo. Y ese es uno de los eh, principios tal vez más importantes del cristianismo. Bueno, no sé si sea eso, pero algo Ok, así. sí, va por ahí. Miren, aquí lo tengo y lo vamos a ver. La gran aportación teológica de Jeremías es esto, miren, la doctrina del nuevo pacto, que la tenemos en capítulos 30 al 33. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí después pueden leerla con calma, son 3 capítulos, pero yo resumí aquí, digamos, los elementos o las características principales de esta doctrina y puse 9 enunciados. Miren, el primero, todo es evangelio, ¿eh? Todo es pura buena noticia de lo que Dios promete y va a hacer con su pueblo y, y más allá aún con la humanidad, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es que Dios promete restaurar a Israel y Judá. Entonces recordemos que las profecías tanto de Jeremías como de otros profetas han sido muy duras para el pueblo de Israel. Ya profetas anteriores habían hablado de la destrucción y el exilio de los reinos del norte, las tribus del norte, es decir, Israel. Y después otros como Jeremías vienen a hablar de lo que va a acontecer con las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Entonces, pues en resumen son que iban a ir al exilio, iban a ser dispersados y pues esto podría dar la idea de que habían sido extinguidos o borrados de la faz de la tierra, pero no es así. Dios promete restaurar a Israel y a Judá. El Ujú. segundo elemento es que Dios ama a su pueblo, el cual se alegrará en su salvación. Entonces, esto es muy importante. No olvidar que Dios ama a su pueblo, a sus hijos. Hay un versículo aquí justamente muy hermoso
en el capítulo 31, donde dice que con amor eterno, Dios le dice Te amo. a Jeremías, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Entonces, esa palabra pues era para el profeta, pero era también para todo el pueblo de Israel y es también para todos nosotros, ¿no? Entender que Dios nos ama y que Dios está con nosotros y Él nos ofrece, nos da la salvación. Entonces, ahí también viene una exhortación a alegrarse en la salvación de Dios. Entonces, hay muchos versículos que por el tiempo no podemos leer, pero después, por favor, lean estos capítulos que son muy importantes. Otra cosa es también que Dios consolará a Raquel, quien lloraba por sus hijos, ¿no? Entonces, aquí es como una visión, una combinación que hace el profeta de esta mujer del Antiguo Testamento, Raquel, quien ve a sus hijos, que en estos hijos pues eran las tribus de Israel, está llorando por ellos, ¿no? Y aquí la visión lo que indica es, ese lloro es porque van a ser exiliados, porque sus ciudades van a ser destruidas, van a ser llevados cautivos, etcétera. Entonces lloraba por sus hijos, pero vamos a ver cómo Dios promete el consuelo, ¿no? Y justamente en esta profecía, recordemos que el Nuevo Testamento la va a retomar cuando, cuando se ejecuta la matanza de los De los niños, ¿no? niños. Por Sí. Herodes, y uno de los evangelistas, me parece que es Mateo, quien cita justamente esta profecía de Jeremías, ¿no? Del llanto por sus hijos que están siendo asesinados, ¿no? Otro elemento también en estas profecías del nuevo pacto es justamente esto, ¿no? Este es otro elemento, es que Dios hará un nuevo pacto con Israel. Entonces, tenemos el pacto de obras, el pacto de ley, que había sido sellado allá con Moisés, nueva enseñanza, que después se va a condensar en lo que conocemos justamente como Nuevo Testamento, ¿no? Que el Nuevo Testamento y Nuevo Pacto pues vienen siendo equivalentes, ¿no? Sí. Entonces Dios habla de hacer un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este pacto? Bueno, pues aquí viene a continuación en que Dios pondrá la ley en los corazones de sus hijos, ¿sí? Esto es muy importante. El nuevo pacto es que Dios va a poner la ley en los corazones de todos los creyentes. Y entonces aquí ya entendemos que se trata de un pacto diferente al primero, porque el primero era la ley escrita, primero en tablas de piedra, luego en un libro, ¿no? En los libros, y ahí está la ley, la letra. Pero ahora ya no es la letra escrita en piedra o en pergamino, ¿no? Sino ahora es la ley en los corazones, en la conciencia de las personas mediante el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Que esto es muy importante. Otro elemento aquí en este nuevo pacto es que Dios dice que va a perdonar todos los pecados, ¿no? Primeramente los pecados de Israel, de Judá, pero también los pecados, después en el Nuevo Testamento lo vamos a entender, de todos aquellos que por la fe creen en este Dios de Israel. Otra cosa es, también aquí lo tenemos, es que Dios regresará a Israel, que Dios regresará a los judíos de la diáspora. Y esto es muy importante, ¿no? Porque las tribus son dispersadas por muchas naciones, por muchos pueblos. Hoy se sabe que en tiempos del Antiguo Testamento ya había incluso judíos en España. Por ahí hay una referencia en uno de los profetas que menciona que había judíos ya en esas tierras. Y claro, no usa la palabra España, pero sí se refiere a tierras que posteriormente se va a descubrir que están ubicadas en esa región. Entonces, había judíos ya esparcidos en muchos lugares, en muchas naciones, pero hay una promesa muy hermosa y es que Dios va a traer del exilio, de la diáspora, va a traer a todos los creyentes, a los judíos y los va a reagrupar nuevamente en la tierra, ¿no? de Israel, en Palestina. Entonces, pues vemos que esto también ha estado sucediendo pues a través de los siglos, ¿no? Poco a poco han ido regresando, pero sobre todo en el siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial ya se le permite a Israel constituirse como una nación propia, independiente, con tierra justamente ahí en Israel, donde antes
muchos siglos atrás era su tierra y de ahí fueron dispersados, ¿no? Entonces les permite regresar y año con año muchos judíos de diferentes naciones del mundo han estado regresando a Israel. De hecho, cuando ellos brindan cada año nuevo, dicen, hoy brindamos aquí en la ciudad donde se encuentren, dicen, pero esperamos el próximo año brindar en Israel. Entonces, con este deseo de retornar nuevamente a su tierra, ¿no? Lo cual se ha estado cumpliendo. Y que bueno, entendemos que ahora, dado que también ahí se asentaron muchos pueblos árabes, o los pueblos, mejor dicho, los pueblos que fueron, digamos, los descendientes de los cananeos, pues muchos de ellos ahí siguen todavía viviendo y ahora pues obviamente se trata de una convivencia, ¿no? Con esos pueblos, con los pueblos también árabes. Sí, hermana, dígame. Yo tengo una duda. Yo alcancé a leer que para los israelitas ese nuevo pacto es precisamente ese regreso en 1948 a Jerusalén. Bueno, para nosotros pues no, ¿verdad? Para nosotros es esto, que por medio de su espíritu íbamos a poder conocerlo y entender su palabra y creerla. Pero ellos sí lo toman, ¿no? Como ese nuevo pacto, el que pudieran regresar, o yo estoy equivocada. Sí, mire, ahorita, nada más que termine de leer la lista, Ah, ahorita voy a hablar un ok. poco justamente de esa diferencia en la interpretación judía y la cristiana, ¿no? Ah, ok. Está bien, Entonces, gracias. solamente quería que mencionar los datos o los detalles de esta doctrina. Otra más es que Dios escucha el clamor de sus hijos, ¿no? Ahí tenemos un versículo muy bonito en Jeremías 33:3, que algunos dicen que es el Mm, teléfono de Dios. mm, sí, ¿Cuál es el teléfono de Dios? ¿Lo saben ustedes? sí. ¿Qué dice? Clama a mí, Jeremías 33:3, ¿qué dice? clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú no conoces. ¿Sí, verdad? Así es. Entonces, ahí está ese versículo tan hermoso donde Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios dice, tú llámame, yo te voy a contestar. Ya había larga distancia, ya había internet desde aquella época, ¿verdad? Espiritual, si se quiere, pero había esa comunicación con el ser eterno, absoluto que es Dios, y bueno, él dice, clama a mí, yo te voy a escuchar y te voy a responder. Entonces, este pacto incluye el que ya los hijos se pueden acercar orando a través de la oración, de la fe. Ya no es necesario todos esos mediadores humanos, ¿no? Ya por la fe uno se puede acercar a Dios. Así Y es. el último elemento que también encontré ahí es que Dios traerá medicina y sanidad, que son Ok. maneras de hablarnos de la salvación, ¿no? De la salud, la salvación que Dios ofrece justamente a su pueblo. Y bien, entonces, una vez entendiendo estos, digamos, estos detalles que implica la doctrina del nuevo pacto, bueno, pues ahora podemos pasar a ver cómo se interpretó. Y bueno, pues lo que podemos decir es que la primera interpretación judía sobre el nuevo pacto es la de los judíos que escribieron justamente los libros del Nuevo Testamento, ¿no? En primer lugar, recordemos que eran judíos, no eran gentiles, no eran Ujú, personas eh, ajenas al pueblo de Israel, eran ok. judíos y para ellos la primera interpretación que recibieron, que entendieron, fue que todas estas promesas del nuevo pacto, que se le dicen con mucha claridad a Jeremías, pero que también otros profetas van a recibir de diferentes maneras, van a recibir esa luz, esas profecías. Bueno, los judíos del Nuevo Testamento entienden que todo esto se cumple con la llegada de Jesucristo, porque con Cristo viene una transformación radical en el pensamiento espiritual, en la espiritualidad, pues no solamente de los judíos, sino del mundo entero, porque Sí. después va a venir esa proyección hacia el mundo cuando Jesús les dice que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿no? A todo el mundo. Entonces, la interpretación judía de los cristianos, de los primeros cristianos que eran judíos, fue que el nuevo pacto se cumple en Jesucristo. Y esto, por tanto,
deja atrás o superado el antiguo pacto de la ley de Moisés, del cual obviamente se va a conservar pues lo que es la ley moral, es decir, esos preceptos universales de honrar a Dios y al prójimo. Eso sí, porque Jesús, cuando le pidieron resumir la ley o cuál era el mandamiento más grande de la ley, recordemos que Jesús dijo amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí se resume la ley. Pero esta ley ya ahora es grabada por el Espíritu Santo en nuestros corazones y es Jesús quien nos ayuda a poder cumplirla. Entonces, la interpretación judía que le dieron los primeros judíos creyentes en el Mesías fue de que justamente en Jesús, en Yeshua, se estaba cumpliendo el nuevo pacto, con todos sus detalles, en toda la obra de Jesús, ¿no? Ahora, como muchos judíos no creyeron en Jesús como el Mesías, entonces esto llevó a que por mucho tiempo se estuviera, digamos, en stand-by o en un receso o gran paréntesis el cumplimiento de este nuevo pacto, ¿no? Entonces, cuando suceden o se dan estos acontecimientos tan importantes como es el establecimiento de Israel en 1945 y después ya cuando ya se establece Israel como una nación, cuando regresa a su tierra y comienza el retorno de los judíos a Israel, pues es entonces cuando muchos judíos van a pensar o a considerar que se está cumpliendo se están cumpliendo todas estas promesas, ¿no? Estas profecías, porque están ligadas a ellas, ya vimos el retorno de los judíos a su tierra, ¿no? Entonces muchos dicen, ahora se está cumpliendo este nuevo pacto, ¿no? Pero falta un elemento muy importante en este nuevo pacto, que ya juntándolo con todas las otras profecías del Antiguo Testamento, pues el elemento más importante justamente es el Mesías, porque esta es una parte del pacto, lo que Dios hace en los corazones de las personas, de sus hijos, pero otra parte es lo que el Mesías va a hacer también sobre la tierra, ¿no? Entonces, falta esta parte importante, por eso es que ellos no pueden hablar de un cumplimiento pleno de este nuevo pacto en tanto que no llegue el Mesías, ¿no? El Mesías. Entonces, en tanto que no reconozcan ellos que ha llegado el Mesías, no pueden hablar de que realmente el nuevo pacto se ha cumplido, ¿no? Pueden ver vislumbres, pueden ver cumplimientos parciales de este nuevo pacto, pero mientras no reconozcan al Mesías, en este caso que pues ya reconociendo a Jesús, pues los judíos que creen en Jesús como el Mesías, pues consideran que ahí sí ya se cumple el nuevo pacto. Pero quienes no aceptan a Jesús, entonces tienen todos sus ojos están todavía puestos en esperar a que llegue el Mesías para que entonces ya se cumpla, ¿no? Sí, yo creo que esa fue la parte que tal vez ellos no pudieron visualizar, ¿no? Y el no creer en Jesucristo, porque para ellos era importante dentro del pacto o dentro del nuevo pacto que no solamente se establecieran como una nación, sino que estuviera esa figura de libertad o de libertador y que trajera realmente una justicia para ellos, aún en en la propia ley de Moisés, ¿no? Y en el establecimiento de un reino terrenal. Entonces, al no tenerlo, pues obvio que no consideraron a Jesús como tal, como el Mesías verdadero, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído también en las Escrituras, que para nosotros es la segunda venida de Cristo, pues ellos están en esa espera, ¿no? De que venga el Mesías para poder establecer su reino sobre esta tierra, ¿no? Y él reinar. Entonces, yo creo que hasta ese punto es en donde sí se va a cumplir para ellos esta parte que ellos necesitan ver cumplida dentro de la profecía del profeta Jeremías en el nuevo pacto. Sí, y bueno, ya que lo menciona, yo quisiera hacerles estas preguntas porque son algunos de los argumentos que usan los judíos para decir que ellos consideran que no ha llegado el Mesías. Por ejemplo, una de las cosas que argumentan es, bueno, es que cuando llegue el Mesías, y esto lo tenemos en las profecías de Isaías, cuando llegue el Mesías va a haber por fin paz en la tierra, porque varias profecías de Isaías dicen eso, ¿no? Dicen que va a haber paz en la tierra y que ya no va a haber más guerras y todo. Dicen, va a traer un reino de paz sobre la tierra.
Y Ujú. dicen, pero eso no se ha cumplido. Dice, en lugar de eso ha habido muchas guerras y hasta hablan de las guerras de religión, ¿no? En que naciones o pueblos, gente que se dice cristiana, se involucra en las guerras y todo. Dice, entonces, pues para ellos dicen, no ha llegado el Mesías porque tendría que haber llegado la paz y no ha sido así. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Esa es una de las objeciones, ahorita les puedo comentar más, pero sobre esa, ¿qué piensan? ¿Cómo responderían ustedes? El mismo libro de Isaías, en el capítulo 56, habla precisamente de Jesucristo. Y ellos, curiosamente, no reconocen ese capítulo, en 53, donde, ¿perdón? 53. Sí, perdón, sí es cierto, el 53. Entonces, no reconocen ese capítulo, ¿no? En donde realmente se establece la venida de Jesucristo como tal, para restaurar a su pueblo, porque no puede venir, yo, a mi punto de vista, no puede venir alguien y venir en automático a cambiar toda la estructura social o política y traer un juicio sobre las naciones, sino más bien viene precisamente para restaurar, como bien lo dice el profeta Jeremías, o lo que usted nos acaba de mencionar, viene para restaurar un pueblo que está caído, un pueblo que está desordenado, un pueblo que se ha apartado de Dios para perdonar, para restaurar, para perdonar sus pecados y poderlos levantar, ¿no? Yo creo que eso sería una respuesta favorable. Yo pienso que se complementa con lo que dice Lucio, mi respuesta, porque si bien no ha habido paz a nivel mundial, sí hay paz a nivel personal y ese nivel personal lleva a una paz social. Va a haber una transformación que finalmente se va a dar en lo social cuando empieza a ser personal. Entonces, no lo han visto ellos pues, porque la gente no conoce todavía a todos del Señor, pero cuando sea eso, yo creo que sí va a ser una paz generalizada y va a ser el cambio social completamente. Ok, sí, en realidad sí se han dado, digamos, dos tipos de respuestas, ¿no? Por parte de los cristianos. Una es que o bien es una paz que va a ser plena cuando retorne el Mesías, cuando ya él establezca su reino sobre la tierra. Algunos dicen entonces tendremos ya un reino de paz, que algunos lo ubican en un milenio, otros en una especie de paraíso terrenal, etcétera. Pero dicen hasta que venga o regrese el Mesías, ¿no? Los judíos objetan y dicen, bueno, no es que no es en dos partes, ¿no? Tiene que ser en una sola. Pero bueno, ahí entraríamos ya en otra discusión, ¿no? De las profecías y de si hay o no referencias a una segunda venida. Pero la otra respuesta que se da es justamente la que menciona usted, hermana Tere, que es esa paz que comienza siendo una paz personal, espiritual y que poco a poco se Ujú. empieza a fermentar, digamos, la sociedad, la cultura, los pueblos y en el cual, pues a medida que la gente va haciendo, primeramente va creyendo más y va haciendo conciencia de, de, de la paz mundial, entonces en esa medida colabora y trabaja como pacificadores, es decir, por la paz, ¿no? Del mundo. Sí, Entonces, como que poco a poco, a la medida en que cada vez hay más personas que buscan a Dios y que, pues una vez que conocen a Dios, dejan de ser violentos o sí, ensayarse para la guerra, pues en esa medida, poco a poco, se va extendiendo la paz. Claro, tenemos que reconocer que dentro del cristianismo hay muchos puntos de vista. Hay cristianos que son muy dados a todo lo bélico, ¿no? a la guerra. A la guerra y todo eso, pero no podemos generalizar, ¿no? Creo que son cada vez más los cristianos que tienen una conciencia pacifista que los que son belicistas, ¿no? Entonces, pero sí, esa es otra respuesta, ¿no? Que se da. Sí. Aunque yo creo que aquí hay una parte, ¿no? Esencial que debemos de tomar en cuenta, tomando en cuenta también lo que el mismo Nuevo Testamento habla, de que muchos se levantarán, ¿no? Como falsos profetas. Y esto apunta también a aquel personaje, ¿no? Del anticristo que ha de venir y se va a manifestar una paz a nivel mundial, Ujú. pero realmente no va a ser una paz que venga de parte de Dios, ¿no? Sino que va a ser una paz fingida para sus propios propósitos. Y aún en esas situaciones nosotros tenemos que estar Atento. alertas, ¿no? De poder pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir
si realmente esa paz que se va a dar, porque creo que se va a dar esa paz, pero que no es de parte de Dios, a poder discernir en qué momento se vaya a dar esta situación. Sí, bueno, realmente ese punto, digamos que nos mete a otra controversia, ¿no? Que es la que tiene que ver con Ujú. si con ciertas profecías tienen un cumplimiento futuro o ya se han cumplido o se cumplen en un plano espiritual o cómo. Entonces, sí, la verdad es que cuando ya se mete uno en el terreno de la escatología, es Está bueno. todo un mundo de opiniones, ¿no? De puntos de vista muy distintos. Pero bueno, sí, o sea, entiendo, ¿no? Porque lo menciona. Yo ahí lo único que podría decir es que ciertamente puede haber muchas paz o muchos estados de paz que son ficticios, que son falsos, Sí, porque toda paz que no es viene de integral, Dios. que no es completa, que no es justa, pues no es una paz verdadera, ¿no? Una paz donde hay sometimiento, donde hay dominio, donde no puedes hablar, no puedes opinar o lo que sea, pues no puede ser realmente una paz, ¿no? Una paz en donde por un lado se está diciendo que todo está bien y por otro lado se están ensayando para la destrucción, están invirtiendo en armas de destrucción, no es una verdadera paz. Una paz que solamente es ausencia de guerra, pero no hay una Mm. paz en el alma, en el interior, con uno mismo, ni con el creador, ni con los demás, no es Por el tampoco una prójimo. paz plena, ¿no? Ni auténtica. Entonces sí, podríamos ya entrar también ahí a muchos detalles, ¿no? Sobre el tema de la paz, que además es apasionante, ¿no? A mí me encanta mucho ese tema. Pero bueno, hay otra cuestión, por ejemplo, esa últimamente la he visto por ahí que se ha comentado de parte de los judíos, y es que dicen, bueno, otra cosa por la que no ha llegado el Mesías, dicen ellos, es porque cuando venga el Mesías, dice ahí que ya nadie va a necesitar enseñar a su compañero acerca de Dios, porque todos van a conocer a Dios, que ya nadie va a decir, y eso sí está en Jeremías, justamente después Ajá, leerlo ahí, que sí lo nadie va a leí. enseñar a otro acerca de Dios porque la ley va a estar escrita en el corazón de los hombres. Y ellos dicen, bueno, si así fuera, entonces, ¿por qué los cristianos tienen que andar predicando? Si ya hubiera llegado el Mesías, ya todos conocerían a Dios, ya la ley de Dios estaría en todos los corazones, no haría falta estar predicando o enseñando, conozcan a Dios, porque ya todos lo conocerían según la profecía de Jeremías, ¿no? Entonces, ¿qué piensan Pues lo sobre mismo, eso? ¿no? Que no han recibido al Señor, no lo han aceptado en su corazón, y por lo tanto el Espíritu Santo no puede hacer la obra mientras ellos no cedan esa autoridad o ese dominio de sí mismos al Señor. Yo pienso que es eso. Entonces no es que no haya venido, es que ellos no se han querido abrir, no lo han reconocido, no le han visto. Y bueno, yo creo que va por ahí. Yo creo que, bueno, como un comentario un poquito salido de la situación, hemos sabido, o bueno, al menos yo he sabido de algunos judíos que realmente han tenido una revelación en carne propia, ¿no? En donde Jesucristo se les ha presentado. Está el caso de Pablo, ¿no? Que se le presentó y se mostró de una manera diferente. Entonces, cuando eso realmente sucede, yo creo que en la vida de ellos, o sea, se dan cuenta de la realidad y dicen, wow, o sea, ya el Señor está y Él está poniendo su palabra en mi corazón, o sea, independientemente de la ley, del libro de la Torá y de lo que ellos tienen, pues cuando el Señor se presenta de una manera muy íntima, muy personal, o tienen ese encuentro personal con Dios, pues su vida cambia radicalmente y se dan cuenta de que es realmente lo que está sucediendo, que Dios mismo se está mostrando a sus corazones y está poniendo su palabra en sus corazones. Así es. Sí, hermanos, ¿perdón? ¿Se acuerda del hermano? Ay, usted sí lo ha de haber conocido, el que se fue a Bruselas, el hermano Mauricio Ajá, Salazar, ¿no? ajá. Él ve que hizo un café allá en Bélgica y comentaba precisamente un testimonio de un hombre árabe que llegó al café y entonces pues empezaron a predicar de Cristo y el hombre pues se fue así como que ahí están locos. Pero regresó al siguiente día y ellos se sorprendieron que hubiera regresado porque estaba reacio a todo. Y entonces él les comentó que Jesucristo se le apareció en la noche y le dijo, yo soy Jesús, ellos están predicando de mí, escúchalos, debes de cambiar tu vida, debes de transformar.
de transformarte, y él se sorprendió mucho y finalmente al otro día regresó y recibió a Cristo en su corazón. Entonces, sí es así como que impresionante, ¿verdad? Que el Señor siga hablándoles así como a Pablo, apareciéndoseles. Sí. Bueno, y me hace recordar esa parte también en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes y empiezan a hablar en otros idiomas y todo Así, eso, cómo Pedro cita justamente a uno de los profetas, ¿no? En este caso a Joel, y dice que es el cumplimiento, ¿no? de esa profecía que en estos postreros tiempos dice los jóvenes, las mujeres, los niños, los ancianos van a tener visiones, van a y tener soñarán sueños, sueños. y es una manera en que nos está diciendo que Dios trabaja en los corazones de todos los seres humanos, de todas las personas. Solamente tenemos que ser sensibles a su voz, a sus llamados. En estos estudios hemos estado viendo cómo Dios llamaba a los profetas, pero Dios no tiene favoritos, no tiene exclusivos. Dios nos llama a todos. Entonces, lo que hay que estar es atentos. Dios nos puede llamar de muchas maneras, en sueños, a través de otras personas, en una reunión tal vez religiosa o en un contexto En una ajeno fiesta. totalmente a la religión, ¿no? A veces hasta en la Sí, calle, en un letrero que uno pueda ver en la calle, o una persona que ni te conoce y te da una palabra, ¿no? Algún compañero del trabajo, alguien que te dice, pues aparentemente es un consejo que te está dando y tú dices, "Oh, esto era lo que necesitaba es escuchar, la ¿no? palabra que O esta necesitaba. palabra de alguna manera, pues resuelve mi duda, mi inquietud, etcétera". Entonces, es estar atento, es ser sensible Sí, a la voz de a la Dios. Y voz. Dios nos habla de muchas maneras, su espíritu se revela de muchas formas a todas las personas. No importa aquí si ya ni la raza, ni color, religión, ni condición social, ni si eres hombre, eres mujer, si eres joven, si eres viejo. Dios es el Dios de todas las almas, también nos dice ahí uno de los profetas, y Dios nos habla a todos, de muchas maneras, de la manera en que podamos entender. Sí, porque hay personas que a veces dicen, bueno, ¿y yo por qué no tengo esas visiones, no? ¿Por qué no tengo esos sueños? ¿Por qué no se me aparece Cristo y todo? ¿Sabes por qué? Sí, Porque tú no lo necesitas, porque tú crees aún sin ver, aún sin esas experiencias, tú crees. Tal vez esas personas necesitaban ese tipo de eso. experiencias sobrenaturales para poder creer, ¿no? Y Sí, como así tú no es. necesitas de eso, porque tienes otro tipo de sensibilidad, bueno, pues no necesitas que se te aparezca nada para poder creer. ¿Ok? Aquí lo importante es ser sensibles a Dios, ser creyentes, ¿verdad? Como niños. Muchas veces Jesús puso como ejemplo a los niños, y ser Ujú, obedientes a Dios. así es. Yo he considerado dos cosas. Una, aquellos que necesitan eh, eh, un milagro diario de Dios, en donde Dios se muestre diario para mantenerse firmes, para mantenerse en la fe o para que su fe crezca. Y los otros, pues, no tanto como usted dice, que Dios se aparezca o que Dios se muestre de una manera sobrenatural. O sea, saben que está el Señor y saben que Él va a cumplir su palabra, ¿no? En medio de la vida de la persona, y tienen esa convicción firme de que Dios está ahí con ellos y que Dios camina con ellos. Pero yo he considerado esos dos aspectos. Y lo dice, ¿no? La Biblia ahí, Pablo lo dijo, caminamos no por vista, sino por fe. Perfecto. Entonces, basarnos no en lo que vemos o no vemos. Hay mucha gente que quiere estar Todavía. viendo milagros y cosas así, pero la Biblia nos exhorta a caminar en fe. Dice en otra parte, puestos los ojos en Jesús, el autor y El autor. consumador de nuestra fe. Y con esto no se refiere a literalmente estar viendo a Jesús o un crucifijo o algo por el estilo, Ujú. sino simplemente en confiar plenamente en el Salvador, en sus enseñanzas, confiar en la gracia de Dios, en el regalo que Él nos está dando por medio de Jesús, abrirnos al Espíritu Santo, no ser duros, ¿no? Contumaces, sino abrirnos a la obra de Dios. Y una vez que lo hacemos, todo va a empezar a cambiar. Va a cambiar nuestra vida. Una de las primeras evidencias es que van a cambiar nuestros sentimientos, nuestra manera de ver el mundo. Si antes Sí, éramos egoístas, si antes no nos importaban los demás, ahora Dios pone en nosotros amor, pone compasión, deseo de ayudar al prójimo, deseo de hacer el bien, de perdonar,
de hacer muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, todo es cosa de que uno permita que Dios haga su obra en nosotros. Dice en otra Sí, parte, claro. ya en un profeta del Nuevo Testamento, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él Y él conmigo. conmigo. Entonces, esa es la invitación que nos hace Dios todos los días, porque no solo es para Sí. aquellos que decimos, aquellos que decimos incrédulos, no. Juan en el Apocalipsis estaba escribiendo a los creyentes, a las iglesias, y les dice que Jesús está a la puerta tocando. Entonces, esto es aún para los que van a las iglesias, aún para los que Sí, se creen muy seguros en su religiosidad. Dice, estoy tocando, ábreme la puerta, porque siempre me tienes, pero nada más aquí en el a patio, en la la puerta. entrada, no me dejas pasar, no me dejas entrar a cenar contigo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entrar a lo más profundo de Claro, nuestro ser, de nuestro corazón, y desde ahí transformar todo, transformar nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades, y así el mundo, ¿no? Así es. Bueno, mis hermanos, pues llegamos con esto al final de nuestra clase del profeta Jeremías. Pues les agradezco mucho su participación en esta clase. Y Gracias a bueno, usted. pues les anuncio nuestro siguiente tema, ¿no? El siguiente profeta será Ezequiel, que es un profeta también muy apasionante, entonces para que lo estudien, lo lean, Sí, y pues si surgen preguntas o por ahí algunas ideas, las vayan anotando y el día que tengamos mm, nuestra clase podamos ahí expresarlas, ¿no? ok, muy bien. Muchas gracias, Muy pastor. bien, hermanos, pues les agradezco mucho su atención a ustedes y a todos los que nos siguen también en estas transmisiones. Que Dios les bendiga. claro, Aquí nos vemos en la siguiente sesión. claro que Igualmente, sí, pastor. pastor. Muchas Bye. gracias. Hasta luego, Bendiciones. hermanos. Bye. Hasta luego.